Existe una estrategia que utilizo en redes sociales y que muy poca gente, por no decir nadie, utiliza en el mundo del podcasting. Y de eso voy a hablarte en este nuevo episodio del podcast Marketing Digital para Podcast. Soy Borja Girón, comenzamos. La estrategia consiste en volver a publicar el contenido que ya habías publicado antes y que ha tenido cierto éxito, es decir, que ya está validado. En el mundo del podcast esto no se suele hacer. Se puede hacer en algunas ocasiones, por ejemplo, en el podcast de TED en español, con las famosas charlas de TED. En algunas ocasiones lo hacían. Ahora ya han parado de publicar nuevo contenido y antiguo también, lo cual es una pena, pero en verano hacían esta reposición de episodios de podcast. Esto es algo que sé que a Sune no le gusta, pero que en muchas ocasiones creo que es una fortísima o muy buena estrategia para, punto 1, mantener tu podcast activo. Punto 2, hacer que la gente refuerce cierta información que te interesa. Punto 3, ganar visibilidad ante ciertos contenidos, como en redes sociales. Hay mucha gente que no ha escuchado episodios anteriores o que si te descubren empiezan a escuchar desde los últimos episodios y los anteriores se pierden. Si tienes un contenido evergreen, como por ejemplo tengo yo en mi podcast Grandes Aprendizajes, esto quiere decir que es un contenido que no caduca, un resumen de un libro. Si es un libro de algo de actualidad, no, pero el libro Piense y hágase rico tiene muchísimos años y funciona, aunque se pueda hacer alguna actualización, pero un resumen vale y te va a aportar valor. O un resumen de psicología, o un vídeo de, un contenido, creo que me entiendes, ¿no? Hay diferente, de historia, pues la historia, si te cuento el episodio hoy, te va a valer dentro de 10 años si es la historia de cualquier acontecimiento que ha pasado. Entonces, hay ciertos podcasts, ciertos contenidos que perfectamente van a funcionar si utilizas esta estrategia de republicar el mismo audio. Borja, pero es mejor grabarlo de nuevo, darle otro enfoque, mejoro el micrófono, mejoro mi dicción, ahora lo hago de otra... Perfecto. Pero si ya lo tienes publicado, tiene una buena calidad, volver a publicarlo cada cierto tiempo es una genial estrategia para llegar a ese público que se le ha olvidado, alcanzar ese nuevo público que está llegando y que jamás va a escuchar episodios antiguos. Obviamente, hay algunos podcasts que dices, quiero aprender todo y me lo voy a escuchar desde el episodio 1 porque he descubierto este podcast y me encanta. Perfecto. Pero en la mayoría de los casos esto no sucede. No quieres escuchar episodios antiguos de algunas temáticas porque dices, estos episodios ya son antiguos, quiero escuchar lo más reciente. Y esta es la forma de que los oyentes, incluso los nuevos oyentes, descubran nuevos episodios, refuercen la información. A ti, a nivel de productividad, es increíble, porque son podcasts que simplemente o descargas y vuelves a publicar, o si ya los tienes en una carpeta, los vuelves a programar en la aplicación de alojamiento de podcast que ya te conté hace un par de episodios. Yo utilizo Spreaker, por ejemplo. Y esto es, a nivel de productividad, muy poderoso. A nivel de mentalidad, de decir, es que no tengo episodios, vuelves a publicarlos tranquilamente. Es mi experiencia. Y te lo digo en el podcast Grandes Aprendizajes, que es donde lo he hecho. Es brutal. Porque las herramientas, por ejemplo, Spotify o YouTube, vuelven a dar visibilidad a ese contenido. ¿Por qué? Porque miden el impacto, la interacción, el tiempo que están escuchando los oyentes. Y si es contenido episodios que han funcionado previamente, van a reflejarse en las métricas y, por tanto, van a darle visibilidad de nuevo. Si no, si es un contenido antiguo, esa fecha de publicación tiene impacto y te impide llegar a nuevas personas o a los algoritmos de Spotify, YouTube, Apple Podcasts. Hace que no les dé ya tanta visibilidad porque lo consideran antiguo. Si lo vuelves a publicar, aunque sea exactamente el mismo audio,
Puedes editarlo si quieres y decir al principio, esto es un episodio ya publicado en tal fecha. Lo puedes hacer. Pero no hace falta realmente. Porque la mayoría de las personas se les habrá olvidado. Obviamente, si lo publicas a la semana siguiente, no. Pero si esperas 3 meses entre cada episodio y tienes ahí una base de episodios que puedes ir republicando, o para el verano, o ciertas fechas, o navidades, para mí es, en ciertos casos, obviamente si es un podcast de noticias no, pero en ciertas ocasiones, como te pongo de ejemplo mi podcast Grandes Aprendizajes, es una genial estrategia. Y tener en cuenta este tipo de contenido a la hora de crear contenido es muy poderoso. Por ejemplo, si te interesa crear este tipo de contenido, no digas, hoy es jueves 19 de febrero de 2026 y voy a hablarte, porque entonces la gente lo va a escuchar y va a decir, entonces ya no. De nuevo, si te digo esto y es un resumen de un libro, te va a dar igual. Por eso tienes que pensar muy bien qué tipo de contenido estás haciendo y se puede ajustar a esta estrategia para, de nuevo, ser constante, tener ese backup ahí, copia de seguridad, margen de seguridad de episodios que puedes volver a republicar, incluso crear episodios especiales de estos los puedo volver a republicar y los dejas ahí en una carpeta especial para poder programarlos o guardados en borrador, en Spreaker, por ejemplo, y en cualquier momento dices, voy a programar estos porque tengo una carga de trabajo muy alta y quiero seguir publicando y manteniendo la constancia de mi podcast. Esta, para mí, en redes sociales es la clave de mi éxito en redes sociales. Por eso tengo más de 180.000 seguidores en Instagram, porque republico el contenido que ya ha funcionado previamente. Cada mes y medio aproximadamente, el mismo contenido. Los mismos carruseles, exactamente los mismos. Y en algunas ocasiones, en muchas de hecho, funcionan mejor que las primeras veces. Después de la tercera o cuarta vez que se publican, de repente se hacen virales. Hay como una fase de margen de maniobra para Instagram, Facebook, etcétera, que le dan esa oportunidad y que hacen que crezcan casi exponencialmente después de que han tenido cierto alcance previo y tras varios intentos al final tienen éxito. Y esto me sucede en Instagram. Sucede en otras redes sociales. En Threads hago lo mismo. Republico, lo tengo automatizado con Metricool con las autolistas. Si quieres saber cómo se hace, esto lo tengo en mi canal de YouTube de Negocios con IA. Buscas automatizar Instagram y te explico cómo hacerlo. El vídeo, el tutorial es completamente gratis y para mí es una de las mayores revelaciones para automatizar redes sociales. Y esto se puede trasladar al mundo del podcast. En muchas ocasiones pensamos que es un mundo diferente, que no se pueden repetir o tenemos ciertas creencias, cuando realmente esto nos hace diferentes, nos hace únicos, nos hace ser más productivos. Y de nuevo, esto tienes que pensar en tu audiencia y en tu tipo de contenido. ¿Cómo superar la ansiedad? Es que eso me va a valer hoy y dentro de 10 años, porque la ansiedad la tiene mucha gente. O historia. Hay diferentes temáticas. En cualquier caso, no me alargo más. Creo que ya ha quedado claro esta estrategia. Programa contenido, tenlo en cuenta, crea podcasts específicos, episodios y nos escuchamos en próximos episodios del podcast. Dime si utilizas esta estrategia, si te gusta, si no te gusta, si has tenido malas experiencias porque a lo mejor has escuchado algunos podcasts y dices, ¿esto de cuándo es? Esto ya lo he escuchado yo previamente, no me gusta, o te viene bien. Dices, pues mira, qué bien que me lo hayas vuelto a poner porque si no, no lo iba a escuchar o porque me lo había perdido o por lo que sea y así refuerzo conocimientos, no lo había escuchado previamente, aunque fuera un episodio anterior. Coméntalo en los comentarios. Un fuerte abrazo, hasta el próximo episodio.